Hola, bienvenidos a Salvajes, episodio número 7, 1750-1800. Si no ha visto los episodios anteriores, por favor vaya a Instagram TV o a YouTube, canal Salvajes. En esta etapa me tardé un poco más en prepararla porque eh, pasan muchas cosas. Sucede el final de la Guipuzcoana, el nacimiento de Miranda, el nacimiento de Bolívar, la creación de la Capitanía General de Venezuela, la Intendencia, el Real Consulado y muchas otras cosas más. Entonces, me tomó más tiempo leer y bueno, y organizar las ideas. Entonces, empecemos. Como les decía, en 1749 hubo la rebelión de Juan Francisco de León. Juan Francisco de León es un canario, nacido en El Hierro, que viene a vivir a Venezuela eh, para producir la tierra. O sea, su idea llega a Caracas y de ahí se muda y funda Panaquire y se convierte en el intendente de Panaquire. En 1730 había llegado la compañía guipuzcoana a Caracas, o la compañía de Caracas, para regular el comercio en nombre del rey. Ellos habían creado una asociación en la cual el rey tenía el 51% y esta compañía de origen vasco, origen de San Sebastián, por eso se llama guipuzcoana, o se le dice guipuzcoana, tenía el 49%. Entonces el rey lo que buscaba, a partir de un informe elaborado por Pedro José Olavarriaga, decía que se tenía que instituir una institución que regulara el comercio. Entonces así lo hacen, pero obviamente esto trae consigo el descontento de los criollos que eran los grandes terratenientes y que se veían que su ingreso mermaba en función de los precios que en algunos casos consideraban abusivos de la guipuzcoana. La guipuzcoana tenía unas ventajas, no obstante, fue la primera, digamos, se creó la idea de país basada en una Venezuela formada por Maracaibo, Caracas, Trinidad, Margarita, Guyana. Porque la guipuzcoana entre sus funciones tenía que proteger ese territorio. Entonces la unidad que ellos tenían que proteger sería lo que al fin y al cabo se convertiría en 1777 en la Capitanía General de Venezuela, con capital en Caracas. Entonces la capitalidad de Caracas viene a partir del establecimiento de la guipuzcoana y se refuerza en 1777 con la fundación de la Capitanía General. En este periodo, 1750-1800, se forma también no solamente la Intendencia, la Capitanía General, como ya le dije, la Real Audiencia y el Consulado. ¿Qué son cada una? La Intendencia era una figura traída de Francia, la cual buscaba percibir más ingresos de los productores. Acto seguido viene en 1777, que esto es muy importante, la Capitanía General de Venezuela, que reúne a las provincias de Venezuela, Cumaná, Guyana, Maracaibo, Mérida, Islas de Trinidad y Margarita, y le da por primera vez esa identidad de gentilicio y de capitalidad a Caracas, y además reúne a Venezuela en un solo país. ¿Qué hubiese pasado si esto no hubiese sucedido? Bueno, muy probablemente seríamos hoy día como no existiría un concepto de nación, sino que seríamos territorios, digamos, separados, como puede haber sido, como es el caso de Centroamérica. Entonces es importantísima la Capitanía General de Venezuela. Después, otro hecho importante, y por qué esto cambia tan de pronto entre 1750 y 1800, hablando de que la Intendencia se crea en 1776, la Capitanía General de Venezuela en 1777, la Real Audiencia en 1786 y el Real Consulado en 1793, que ya les explico qué son. ¿Por qué en esta época? Porque Venezuela pasa a ser, en términos de importancia, la tercera colonia más importante, después de México y Perú. Pero después de México y Perú porque ellos tienen minerales. Venezuela se convirtió en una potencia, o digamos, en un país con un potencial muy grande en el área agrícola. En este periodo también nace Francisco de Miranda, el primero que tuvo una idea de una América unida bajo el nombre de Colombia, en honor a Colón. Él no pensaba en Colombia como lo que conocemos ahora, sino desde el norte de Estados Unidos, digamos lo que era Hispanoamérica, que todavía no pertenecía a las colonias, a las colonias estadounidenses, hasta Argentina, un solo país. Miranda participó en la Revolución Americana, participó en la Revolución Francesa y participó en las guerras de independencia
hispanoamericana, lo que lo hace el americano universal. Estuvo en contacto con Napoleón, con Washington, con Bolívar, con Lafayette, con Potemkin, con Catalina de Rusia, con Madison, con miles de personas influyentes y que le tenían un altísimo respeto. Él luchó con España en África, pide permiso para luchar del lado de los rebeldes estadounidenses o norteamericanos en contra de la corona inglesa, le es concedido. Y lo que no sabe la corona española, lo que no se imagina, es que esto le serviría a Miranda para practicar para el futuro. Entonces, Miranda lo que crea, lo que acumula son ideas de cómo luchar una guerra independentista. Miranda tenía en sí la idea del desprecio que había sentido su padre por ser canario. En este momento, es importante decir que también es el nacimiento de Bolívar, nace Simón Rodríguez, nace Andrés Bello. Sería el momento en el cual las grandes personas que influyeron en el periodo posterior, ya 1810, 1820, a la independencia de Venezuela, pues estarían naciendo. En 1785 la Compañía de Caracas o Guipuzcoana se va del país, permite el rey el comercio con las demás colonias. No con otros países como Inglaterra, Holanda, pero sí con otras colonias, puertos en México, Panamá, Colombia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los países poco a poco, las colonias, los centros de poder van teniendo una autonomía que les permite saber y ver de lo que son capaces y de lo que no tendrían, o sea, de lo que una independencia de la monarquía les valdría a ellos o les haría ganar. Entonces, no existe evidencia de que estos procesos independentistas hayan sido iniciados, y esto es un juicio mío, a partir de querer mejorar la calidad de vida de alguien o a partir de sentirse explotados. Es cierto que los Borbones tenían una forma distinta de administrar poder. Veníamos de 200 años en los cuales habíamos gozado de una igualdad casi absoluta en términos de ley por las leyes promulgadas por los Austrias y por la forma en que se habían regido las encomiendas. No obstante, la acumulación local de poder de estos criollos que eran dueños de las haciendas y que ejercían, digamos, dictaban las reglas de cómo se comerciaba y qué era lo que se tenía que hacer, pues se vio disminuida y por tanto se creyeron en necesidad de cambiar el sistema, pero no necesariamente por mejorar la calidad de vida del resto de los habitantes. De hecho, en ese momento teníamos una Venezuela o unas colonias disímiles en las cuales tenía negros, mestizos, blancos de orilla, criollos, blancos peninsulares, y no todos jugaban en favor de un cambio en su relación con España. Por ejemplo, cuando sucede la Revolución Francesa, José Leonardo Chirino, que era se dice que es la primera revolución que inspira a la independencia, cosa que yo no creo, habla de la ley de los franceses, que es libertad, igualdad, fraternidad, en relación a lo que sucedió en los sucesos de París. Y su idea de tomar justicia fue matar a estos terratenientes y a sus familias y acuchillarlas y machetearlas. Y hay muchos historiadores que justifican esta barbarie. Yo lo que creo, y esto lo digo a título personal y por eso yo no soy historiador, como lo dije, y lo que busco es entender un poco lo que sucedió, cada quien y cada persona entiende el derecho que le da ser o pertenecer a algo o haber nacido en algo unilateralmente. Es por ello que Venezuela, y lo verán en el futuro, y es lo que he visto hasta ahora, es una sociedad en la cual ha habido muy pocos consensos, en los cuales, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino que en 1777 se fija una alternancia de poder que se ha mantenido hasta el día de hoy y que además con diferencias grandísimas, porque eran diferencias religiosas entre cuáqueros, anglicanos, menonitas, que hacían casi imposible la convivencia de un Estado, pues las lograron salvar. Había unos que eran esclavistas, otros que no. En el caso de Venezuela, en el caso de América, o sea, de Hispanoamérica, pero en el caso específico de Venezuela, es notable esto. No existe un acuerdo, sino unas ganas de beneficiar circunstancialmente a la persona que pueda tener el poder y pueda alcanzarlo. Entonces, estoy sugiriendo que la idea
de Miranda y de Bolívar era beneficiarse a ellos mismos? Pues no creo. Yo creo que ellos legítimamente eran idealistas y creían en la unidad y creían que se podía estar mejor. Sin embargo, las personas que vienen después, y no quiero hablar mal de Páez antes de tiempo o de los presidentes que le siguen, lo que buscan es mantener un poder local y una alternancia limitada en el tipo de liderazgo y tipo de personas. Cada uno crea su constitución y cada uno favorece a su grupo. Entonces, ¿en qué traduzco yo todo esto del pasaporte? Muy pocos periodos podemos ver, como el que hubo de 1958 a 1998, donde independientemente de los errores que pudo tener el periodo democrático, hubo un entendimiento y un hilo constitucional. Después, en 1998, volvimos a romper esto. Es decir, Venezuela daba más razones a las personas para que se fueran, para que se quedaran. Quienes se sentían beneficiados por esto eran personas que venían acumulando una riqueza, pero las personas que eran parte, digamos, del pueblo llano y raso no vieron mayores cambios en cuál era su relación con la corona. Estas seguían viviendo en digamos, un territorio que formaba parte del Imperio Español. Para recapitular, tenemos un país que en 1750 empieza a tener sus primeras rebeliones en contra de la Compañía Guipuzcoana, empieza a sentir que la corona le aprieta su capacidad y le resta capacidad de autonomía y le empieza a quitar oxígeno a los cabildos locales y su capacidad de resolver y contacto con la península. Tenemos en este mismo periodo que crece la actividad agrícola en Venezuela y se convierte en, digamos, la tercera colonia en términos de importancia y la primera en términos agrícolas, porque las otras dos, México y Perú, lo hacen en términos minerales. Es el nacimiento de Francisco de Miranda en 1750, una persona que sería la primera, digamos, el americano universal que entra en contacto con personas importantes y piensa en una América unida bajo el nombre, una Hispanoamérica unida bajo el nombre de Colombia. Se crean 4 instituciones muy importantes: Intendencia, Capitanía General, Real Audiencia y Consulado, siendo el último, diría yo, el más importante. En términos del país como tal es la Capitanía General, porque junta estas provincias que les decía y refuerza el gentilicio y el ser venezolano y la capitalidad de Caracas. Pero el consulado es lo que le permite a los criollos jugar a ser gobierno, porque les da cierta capacidad de manejar las actividades económicas. Esto se produce después de la muerte de Carlos III, que les decía que lo que buscaba era, digamos, reducir el poder. La Revolución Francesa y su impacto es importante. Lo que les comentaba también de José Leonardo Chirinos, que pensaba en la ley de los franceses, que era libertad, igualdad y fraternidad, y la no presencia de un rey. Esto, sumado a la independencia de los Estados Unidos, a la Revolución norteamericana, que por cierto, ya Miranda hablaba de que los americanos se habían tomado el nombre para ellos y por eso él quería nombrar a la Hispanoamérica Colombia, porque América ya lo habían tomado ellos. Entonces, esta revolución estadounidense pues trae estos visos de libertad que influirían. Es importante, y vean la diferencia, Estados Unidos en 1776-77 empieza su vida autónoma, que la mantiene hasta hoy día, a pesar de los problemas que han tenido. Sin embargo, nosotros en Venezuela no hemos sido capaces de mantener acuerdos de largo plazo. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, es un poco lo que explica el no tener pasaporte. Puede que suene inconexo, pero es que Venezuela ha tenido infinidad de constituciones, infinidad de entradas y salidas del poder, de acuerdos nacionales, y no se mantiene una idea única de país, o por lo menos llevadera y de largo plazo. Se puede decir que hay un periodo relativamente anormal, que son estos 40 años de democracia que se dieron en 1958-1998, que algunos no lo llaman democracia, pero que al fin y al cabo fueron un periodo de entendimiento con sus errores y con sus aciertos. Pero esto se empieza a ver en Venezuela. La chispa de la independencia, y que sucede en otras partes, pero especialmente en Venezuela, se da cuando le tocan los intereses
a los criollos. Pero estos criollos no estaban pensando en la mayoría de las personas, estaban pensando en sus intereses económicos. Se sirvieron de idealistas como Bolívar y como Miranda, que entendieron que podíamos ser país y que tenían sus razones, al fin y al cabo, que no comparto, porque yo creo que la independencia ha demostrado, en el caso de Venezuela, que no fue una buena idea, a pesar de que me crucifiquen, pero yo creo que no lo fue, y respondió al interés que tenían estas personas porque no les tocaran sus negocios. Y al fin y al cabo no redundaron en el bienestar de la gran mayoría. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro, ya cuando llegue el periodo independentista. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. La idea es seguir ahora en 1800, 1850. Se va haciendo más compacta lo que sucede porque hay muchos cambios de gobierno, independencia, batalla. Entonces, supongo me tomará analizar y leer más. Todo esto se hace a través de, como dice, el libro guía de Rafael Arraiz Luca. Pero además cuento con, por ejemplo, esto súper importante que encontré, que es el lugar de la revuelta, pulperías e insurgencia en Venezuela, 1750-1850, que dice cosas tan interesantes como: el vicio predominante de este pueblo es la borrachera. La borrachera proviene de haber en este mismo pueblo 4 guaraperías, donde se vende guarapo fuerte de día y de noche, y lo beben hombres, mujeres, indios y los que no son indios. El vicio predominante acá es la borrachera por la bebida de guarapo. Eso decía, estas sentencias engrosan uno de los libros personales del obispo Mariano Martí, anotaciones realizadas en el marco de su amplia y dilatada visita pastoral a la diócesis de Caracas entre 1771 y 1784. Es decir, estábamos bebiendo en esa época. La guarapería, el ron, forma parte de lo que nos hizo país, cosa que no sé si estar orgulloso de ello o simplemente aceptarlo y entender que bueno, que fue ingrediente de nuestras ganas de independizarnos o de nuestra formación social, que llevó a algunos y otros a unirse ya sea al bando realista o al bando patriota. Cosa que me parece un poco injusto llamar patriotas a uno o patriotas a otro, porque como ya lo he mencionado, yo creo que separarnos, primero separarse en términos territoriales me parece debilidad, y significa que no podíamos subsanar los problemas o las diferencias que teníamos como país o como imperio, como parte de un imperio, y que hoy día hubiesen servido para tener otro tipo de realidad socioeconómica. La independencia, y hay muchos autores que así lo dicen o así lo aseguran, no llevó a la mejora de aquellos que eran gobernados. Al contrario, lo que hizo fue quitarle, digamos, peso encima o a alguien que fiscalizara a estos nuevos gobernantes. Y eso es común en muchas historias. O sea, el que busca separarse o el que busca mantener el poder no reta al gobierno establecido, al grande. Lo que quiere es adueñarse de ese territorio y hacer sus leyes y que nadie se meta con ellos. Y eso es un poco lo que sucede en Venezuela y que se repite durante el tiempo, no solamente históricamente, digamos, antes y después de Cristo, sino ahora. Con ejemplos como, no sé, países que tienen sus propios gobiernos y nadie les interviene, países donde no se cumplen los derechos, países que escapan a cualquier arbitraje internacional. Entonces, bueno, sé que he cubierto muchas cosas, pero es de ahí la conexión donde yo creo que se puede unir al tema del pasaporte. Porque yo creo que lo importante de esto no es hablar de historia, sino por qué estamos aquí, por qué llegamos aquí, cómo lo puedes analizar tú o cómo lo puedo analizar yo. Entonces, estos son los hechos y bueno, espero que les haya gustado.
próximo 1800 ya empieza a tomar forma la independencia. Y empieza a tomar forma porque llega Napoleón y Napoleón cambia Europa como tal y tiene sus consecuencias. Y van a ver lo que se llaman los sucesos de Bayona, y bueno, que son increíbles. Adiós.